Hola amigos, bienvenidos a un nuevo proyecto aquí en su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar esta tetera, una tetera navideña que ya les debía de hace algunas semanas que les había prometido que les iba a compartir. Entonces espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Recuerda que si te gusta este proyecto, regalarnos tu me gusta, suscribirte allí en el botón rojo, dejar tus comentarios y sugerencias y también comparte este video en todas tus redes sociales. Al final les tenemos una sorpresita con esta tetera, entonces espero que nos acompañen para que sepan de qué se trata. Bienvenidos. Listo amigos, y para el proyecto que vamos a compartir el día de hoy necesitamos estos materiales. Fieltro, de ese que viene estampado en color blanco, naranja y negro. La esfera de icopor, vamos a utilizar media esfera número 20. La base también va a medir 20 centímetros y de grosor o de espesor tiene 2 centímetros. Vamos a tener también en cuenta un bastón o un aro, sí, que nos permita de pronto tener estas curvas. Si no encuentran este bastón, el aro es el ideal, sino que nosotros no lo encontramos. El bisturí punta de lanza, también el tradicional, una esfera de icopor pequeña número 2. Estos son unos ojos, ¿sí?, o botones, están de atornillar. Estos son de los que son grandes, metro, unos moldadientes o palillos, silicona caliente, ¿sí? Esos son los materiales principales. Igual recuerden que en la descripción, en la parte baja donde dice mostrar, ahí está la lista completa de los materiales, y también cuando utilizamos moldes los compartimos por ese mismo medio. Entonces con esto comenzamos. Bueno, aquí entonces tengo lista la media esfera. Recuerden que la número 20, 20 es ¿por qué? Porque de este extremo a este extremo mide 20 centímetros. Eso es lo que hace la medida en las esferas de icopor, telgopor, porexpan, como ustedes normalmente lo encuentren en su país. Vamos a tomar una tapa, o puede ser un vaso, un plato, si es lo que ustedes decidan. El mío tiene una distancia de 9 centímetros y medio. Esta tapa la vamos a centrar, vamos a poner en todo el centro y lo vamos a marcar con un lápiz. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a retirar esa pieza. Bueno, entonces así ya quedó totalmente marcado. Ahora vamos a utilizar este bisturí que se llama punta de lanza. Recomendación: que la cuchilla esté muy bien afilada, en lo posible nueva, pero si no es nueva, entonces que tenga todavía el filo muy reciente. ¿Por qué? Porque eso evita que el icopor se vuelva bolitas, que es lo que a veces preguntan. Entonces aquí vamos a empezar a introducirlo por donde hicimos la marca, en un ángulo, sino que quede recto. Si lo van a hacer recto, toca que todo el contorno lo hagan recto, pero si lo van a hacer con un poco de inclinación, entonces mantener esa inclinación durante todo el proceso del corte. Bien, aquí entonces ya terminé de pasar el bisturí y así nos queda la tapa, por decirlo así. No la vamos a desechar. Cuando se corta con cuidado, porque la tapa va a ser parte del cuerpo de la tetera, ¿sí? Entonces así ya nos queda. Ahora lo que voy a hacer, como estoy sacando primero todo lo que tenga que ver con las piezas, como no encontré el aro, entonces voy a tomar este bastón. El bastón tiene una medida, un largo de 35 centímetros. El grosor, cuando lo mido por todo el contorno, mide 10 centímetros. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si ustedes encuentran el aro que tenga esa medida, 10 centímetros de grosor, y ya el aro no es el grande con el que se hacen las coronas, sino los que son pequeños, los que miden aproximadamente 20 centímetros. Aquí, entonces voy a utilizar y acoplarme a la pieza que encontré. Lo que voy a hacer es esta parte cortarla exactamente igual. Sí, la voy a marcar. La voy a marcar aquí. Y con el bisturí de lámina, con este, voy a cortar la pieza. Bueno, ya lo corté
pero como él tiene un ángulo en el momento de poner en la tetera, ¿sí? Y debo igualarlo para que quede bien ubicado, entonces voy a hacer un corte, ¿sí? En transversal de 1 centímetro a cada uno de los lados. Este iría así y el otro va en el sentido contrario. Aquí lo voy a ir haciendo. Se toma aproximadamente la medida y empiezo a cortar. Lo mismo hago en el otro. A medirlo, si falta un poquito lo arreglamos. Lo que falta es muy poco. Este aro hace parte de la tetera para que nos dé mayor altura. Entonces estoy organizando, lo que falta ya es muy poco. Ahora para el extremo, ¿sí? Para donde es el pico, por donde sale el líquido, el té, aquí ya sé que me quedó la pieza de tomar, de agarrar. Y ahora necesito entonces sacar el del otro extremo. Voy a utilizar el mismo tubo del bastón y en una medida de 6 centímetros voy a cortar. Ahora que ya tengo entonces todas las piezas, lo que voy a hacer entonces es pegar la media circunferencia con la base. Entonces aplico silicona caliente o pegamento blanco o pegamento especial para icopor. Bueno, ya está lista, ya pegó. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar una pieza que tiene 75 centímetros de largo y el ancho es de 17 centímetros, 16 y medio para ser más exactos. Los 16 y medio equivalen a la altura desde aquí el inicio hasta dar vuelta y tapar también este contorno dentro de la tetera. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer de primero es empezar a pegar la tela aquí en todo el contorno. Todo esto voy a pegarlo. El sobrante, por supuesto, lo corto y entonces pues seguimos pues cubriendo la tetera. Bien, aquí terminé entonces de pegar de una manera recta, corté el sobrante y ahora vamos entonces a unir y a pegar estas piezas. Sí queda claro que como es tela, el llevarla hacia la parte superior e introducirla en el orificio no nos va a quedar sin arrugas, ¿sí? No nos va a quedar perfecto, pero es algo también que tenemos que tener en cuenta cuando se va a hacer este proyecto. Igual al final, así queden estas arrugas, el proyecto se va a ver bonito, yo sé que les va a gustar.
Pero entonces vamos a intentar estirar lo que más podamos, hacer como unas especies de pliegues para que no quede tan lleno. ¿Sí? Al hacer esos pliegues nos va a disminuir también la cantidad de arrugas. Lo vamos llevando. Si desean, pueden sostenerlo con alfileres. Eso nos permite ver cómo va quedando, ¿sí? Y a medida que vamos pegando, vamos soltando cada alfiler. Entonces aquí introduzco. Y así entonces queda ya pegada la parte superior en el icoporo, que es la jarra. Pegamos bien, sostenemos hasta que quede bien seco, entonces así ya nos quedaría cubierta la parte blanca de la tetera. Ahora lo que es el pico, vamos a forrarlo también en tela. Entonces aquí tengo la tela y también igual voy a poner con silicona caliente, quito el exceso y así nos quedaría forrado entonces en la misma tela, que es muy bonita. Esta es una suavetina. Ustedes pueden hacerlo en paño lenzi, en fieltro o suavetina si lo consiguen. Es muy bonita la tela. Bueno, ahora voy a tomar la pieza de la agarradera y la voy a forrar. Como son piezas que tienen curvas, a veces es muy difícil para forrarlas, pero aquí les voy a enseñar una manera sencilla. De pronto al principio no le parezca que se le vea muy bonito, pero la verdad es muy útil para forrar lo que le digo, estas piezas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una medida, un cuadrado o un sobrante que tenga de 15 por 15 aproximadamente, 15 centímetros por 15 centímetros. Y lo que voy a hacer es que aquí en la agarradera, en esta parte que parece como una U, voy a aplicar silicona. Y lo que voy a hacer es que lo voy a forrar. Aquí lo pongo y aquí introduzco las telas. Como estos fieltros son gruesos, entonces no me quemo, por decirlo así. Entonces le va a empezar a dar la forma. La ventaja del fieltro es que él estira, es que él cede. Entonces puedo cortar la pieza que estoy haciendo aquí, pegarlo muy bien y ahora
solamente hasta la mitad voy a aplicar de nuevo silicona. Esa mitad es para estirar esta tela y cubrir solamente mitad, solamente la media pieza de lo que es el arco en total. Listo, quito el exceso de tela y queda perfecto. Ahora voy a hacer lo mismo con el otro lado. Entonces voy a hacer igual. Voy a aplicar la silicona. Bueno, ya aquí terminamos lo que es la agarradera. Así quedan entonces las uniones. Podemos ponerle un cordón suizo, un millaret, sí, algo que permita que sea todavía mucho más bonito. Igual no queda mal la unión, pero si queremos de pronto resaltar la decoración, quedaría también lindo. Esta es la tapa. Desde el inicio les recomendé que no la fueran a dañar. A esta le vamos a hacer el mismo proceso. Voy a aplicar silicona caliente en todo el contorno. Puede ser líquida también, fría, la que a ustedes les guste o trabajen más. Y voy a poner la pieza. La voy a estirar un poco cuando la ponga. La ventaja de este fieltro es que él estira un poco, ¿sí? Da tolerancia. Y vamos también a introducir la tela hacia el interior, ¿sí? Para tapar esto. Y cortamos el exceso igual como hicimos con esta otra pieza. Cuando ya quede entonces forrada en la parte superior y a los lados hayamos quitado el exceso, entonces vamos a hacer con una circunferencia que mide lo que se encuentra aquí en el centro. Ya les voy a dar la medida, pues teniendo en cuenta también
la pieza, ¿no? Esta mide 8 centímetros, entonces corté una pieza de 8 centímetros y la voy a pegar en esta parte para que no se vea el icopor. Bueno, esa circunferencia hace parte de la tapa de la tetera, entonces la vamos a cubrir también en la misma tela, ¿cierto? Entonces esta tiene una medida de 7, la tela, de 7 centímetros la circunferencia de lado a lado, y la voy a zurcir. Esta esfera, la medida es la número 2, entonces la voy a introducir en el centro, voy a zurcir lo que más pueda, y ya va a quedar en esta parte así. Como necesito pegarla, entonces por eso no ubico toda la tela hasta que me tape totalmente la esfera, sino que me quede cubierta y quedaría así. Queda muy bonita, y ahorita esto permitiría que pegue muy bien a la tapa. Esto que quede un poco de icopor por fuera permite que pegue muy bien a la tapa. Entonces ajusto, anudo y queda lista entonces esta pieza. Bueno, ya tengo entonces las piezas. También hice para el extremo de la jarra una pieza pequeña del mismo icopor, corté un arito, un aro de unos 3 milímetros y lo forré con la tela que estoy manejando. Y esas uñas son todas las piezas. También corté para la base una pieza circular para taparlo, y esto permita que el trabajo quede muy bien hecho, muy bien terminado. Y ahora voy a cortar, o corté, una pieza que tiene 75 centímetros de largo y de ancho tiene 10 centímetros. ¿Esto para qué es? Para hacer lo que normalmente yo hago, que es como una especie de tubo de tela, así que nos queda así. Y en esta jarra sería como la pañoleta, o sería como la bufanda del muñeco de nieve en la jarrita. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a unir todo así, y con silicona voy a pegar. Y así por toda la pieza. Ya tengo la pieza tubular, ya la pegué con silicona. Ahora, primero, antes de pegar esta pieza, voy a poner esta otra que también es en fieltro en la parte baja para tapar las imperfecciones o como tal el icopor, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí primero. Recuerden que primero pegamos y luego, si nos falta silicona en alguna parte, hacemos retoque. Cuando ya hayamos puesto toda la silicona que se necesita para que no nos quede ningún borde sin ella, entonces comenzamos a pegar la bufanda. Bueno, aquí la parte que es la agarradera, entonces lo decoré con este millaré dorado. Ustedes lo pueden poner al gusto que deseen, y lo voy a ubicar a un lado de la tetera, ¿sí? Esta parte, como pueden ver, va a descansar sobre la bufanda, y esta sí va a quedar en la parte superior. Entonces aplicamos bastante silicona, que esté bien caliente.
Y fuera de eso también vamos a sostener hasta que seque muy bien. Y aquí entonces ya quedó en la posición justa la manga de la tetera, es decir, la agarradera. Ahora aquí donde voy a introducir el extremo de la tetera por donde sale normalmente el líquido, he puesto un mondadientes o palillo. Ese palillo, ¿para qué nos sirve? Fuera de que vamos a pegar con bastante silicona esta pieza, también permite que tenga mayor agarre a todo lo que tenga que ver con la tetera. En esta parte también podríamos hacerlo, pero la verdad, como es las uniones de las telas, quedaba muy grueso, entonces era casi imposible introducir el palillo. Entonces aquí lo que voy a hacer, igual como hice ahora, aplicar bastante silicona, tener en cuenta dónde está la unión de la tela, que está abajo, entonces pegarla que quede lo menos visible. Entonces aquí voy a poner, y en la parte aquí voy a sostener para pegar la tetera, ¿sí? Sostengo bien hasta que seque totalmente y la pieza quede entonces en la posición que buscamos. Aquí ya pegó entonces la pieza también. Ahora con la esfera de icopor y la tapa voy a hacer exactamente lo mismo. También introduje un palillo, aquí se los enseño. Aquí está el palillo, en la parte de atrás no sale, sino que solamente se introdujo y se pegó con un poco de silicona. Y ya acá lo que voy a hacer es ajustarlo. Lo introduzco por el centro. Sostengo bien hasta que seque. Y así entonces queda la tapa. La ubicamos en la jarra, en la tetera. Y voy a empezar a trabajar lo que tiene que ver con la expresión del rostro. Aquí están los ojos, tengo la sonrisa y también la pieza para hacer la nariz. Esos los dejamos en los moldes, ¿sí? En los moldes en el blog o en la página en Facebook. ¿Qué vamos a hacer? Así está el molde, entonces vamos a empezar a enrollar. Y así nos daría la forma de zanahoria. Entonces en el extremo vamos a empezar a darle forma a esa zanahoria. Ya va tomando forma. Entonces a esta zanahoria es la que vamos a pegar aquí en la cara. ¿Listo? Entonces la voy a terminar, la voy a anudar. Bueno, aquí ya pegué la nariz. Ahora es el turno de los ojos. Con el mismo bisturí, punta de lanza, hice un pequeño, por decir así, rompí un poco la tela para que entre bien este ojo, para que entre bien el ojo. Entonces lo ingreso y lo sostengo para que pegue muy bien. Cuando ya esté totalmente pegado, entonces ya suelto y pego el otro.
Bien, ya peguen entonces también los ojos, a gusto ustedes los pueden elegir. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a pegar la sonrisa. Voy a poner una parte y ya luego completo. Pueden ponerle esferas o piedras acrílicas como en otras ocasiones que les he enseñado, o cortar en fieltro una pieza así que simule la sonrisa del muñeco de nieve. Ahora vamos a dar un poco de color con una mota de algodón y un poco de rubor. Podemos darle unos toquecitos en las mejillas. Listo, y vamos a poner con esta tela de malla, esta tela esponja, perdón, y le vamos a hacer un moño y lo vamos a pegar. Y así entonces quedó la tetera, ¿sí? Esta tetera navideña, para que ustedes realicen, ya sea que regalen, compartan, vendan, o sea, ustedes deciden qué realizar o qué hacer con ella. Espero que les guste el proyecto y que lo pongan en práctica. Con esta tetera es la primera vez que vamos a realizar una actividad junto con ustedes, con las personas que nos han apoyado durante todo este tiempo. ¿Qué vamos a hacer con ella? La vamos a sortear. En la descripción igual vamos a dejar todo detallado, cuáles son las condiciones para cumplir, para que se puedan ganar la tetera. La principal es que las personas deben de vivir en Colombia, o de pronto si viven en otro país pero desean regalársela a alguien que viva en el territorio nacional, o sea en Colombia, pueden participar. ¿Por qué de esta condición inicialmente? Nos gustaría que la ganaran de cualquier parte del mundo, pero como ustedes pueden notar, nosotros no tenemos en el momento, por ejemplo, patrocinadores de marcas, ni somos partícipes de revistas, sí que de pronto estén a nivel internacional y que eso permita que de pronto el premio llegue a otros países. Y la verdad es muy costoso enviar desde Colombia a cualquier otro país. Nomás un sobre de aquí a Colombia a México cuesta aproximadamente 160.000 pesos colombianos, que equivalen a $50. Entonces la verdad, nosotros en el momento no podemos realizar esos envíos afuera del territorio nacional. Pero entonces ahí va como un plus o un obsequio que de pronto nos gustaría darle a las personas que se encuentran en otros países. La tetera entonces es para territorio nacional, Colombia. Y a los 10 que se va a escoger con una aplicación, no somos nosotros, sino que vamos a utilizar una aplicación para que sea verdadero, o que no vayan de pronto a dudar de que hay alguna trampa. A las 10 personas que estén interesadas dejarían en el comentario su nombre, si les gustó, qué les pareció, y el correo electrónico. El correo bien escrito. ¿Para qué? Para mandarles de primicia los moldes del próximo proyecto que vamos a compartir. Entonces eso sería para las 10 personas en las que salga aleatoriamente escogidas por el programa, a las que se les mandaría como exclusiva los moldes del próximo proyecto que vamos a compartir. Entonces si te gusta, deja allí tu comentario, y esa es la condición para los que están fuera de Colombia. Para los que están dentro de Colombia, entonces lo que deben hacer es, igual que los otros, es darle me gusta al video, suscribirse al canal si no lo han hecho, si está todavía en rojo, entonces suscribirse y compartirlo. Lo más importante sí es dejar en los comentarios si están en Colombia, si les gustó o qué les pareció el proyecto, y decir en qué ciudad y departamento se encuentran de Colombia. Los que se encuentran fuera dejarían solamente el correo para que cuando salgan los 10 elegidos mandarles entonces los moldes de primicia. Este video es compartido hoy martes, pero la idea es que se va a dejar para que ustedes puedan comentar todas las veces que quieran, todas las veces, porque entre más veces pues más hay posibilidades de que la ganen. Se va a realizar por Facebook, ¿sí? Se va a realizar el sorteo en vivo por Facebook para que estén pendientes y así sepan
de que no se está violando ni se les está haciendo ningún tipo de trampa. Se va a hacer en vivo por allí para que ustedes vean quién es la persona ganadora en Colombia y los 10 que van a recibir los moldes gratis por su correo electrónico. Las personas que digan que de pronto que no tienen Facebook, entonces también se va a informar por Instagram. Entonces por ahí se va a informar el ganador de la tetera y se va a informar los 10 ganadores del correo electrónico. Entonces recuerden que para ganarse esta tetera deben estar en el territorio nacional colombiano, o si se encuentran por fuera que quieran regalárselo a alguien que se encuentre aquí en Colombia, o cuando a veces pasa que viven en los límites, en las fronteras, como son en la de Venezuela, Ecuador o Perú, que a veces vivimos en las fronteras y a veces pasan y quieren de pronto que se les envíe a un sitio al más cercano a la frontera colombiana, lo podríamos hacer. Pero entonces ya saben que preferiblemente que estén en el territorio colombiano. Entonces, de todas maneras, toda esta información se deja clara en la descripción y en el primer comentario que está fijado. Allí se deja todas las reglas para que no vaya a haber de pronto ningún inconveniente. Recuerden, entre más comentarios, mucho mejor. Comentarios, recuerden, con la ciudad donde se encuentran y el departamento. Y los que se encuentran fuera de Colombia, con el correo electrónico. Así que quede bien escrito para que sea fácil mandarles entonces de vuelta el correo. Esto sería el domingo ya el sorteo. ¿Por dónde? Por Facebook, ya lo dijimos. Y por favor estén pendientes para que la persona ganadora por interno, por Facebook, nos vamos a comunicar para poder entonces hacerle llegar y que nos dé la dirección exacta y todo para poderle hacer llegar la tetera. Si de pronto pasa, el domingo es 1 de diciembre, si de pronto pasa que la persona no se comunica con nosotros, no hay manera de comunicarse con nosotros en los primeros 4 días, entonces volveríamos a sortearlo hasta que quede alguien ganador. Entonces todos muy pilosos, todos muy pendientes para que se hagan acreedores a esta linda tetera, que con mucho gusto la compartimos, no solamente el paso a paso, sino para que le llegue a alguno de ustedes aquí en el territorio nacional. Entonces mucha suerte para todos y quedamos pendientes. Recuerden compartir, dar me gusta, suscribirse y dejar allí en la cajita de comentarios sus datos, principalmente ciudad y el departamento. No los daticos todavía dirección, sino ciudad y departamento.